A ver... Pasó una semana desde que salió el video de Star vs las fuerzas del mal. No creo que llegáramos a la meta, pero miremos por si... ¿Qué es eso? No entiendo nada. Esto sí que es un misterio. Pero... mientras funcione mejor. Y hablando de misterios, hablemos de Gravity Falls. ¡Ay! Gravity Falls, la serie que marcó el inicio de la nueva generación de Disney Channel y Disney XD, toda una inspiración para las futuras leyendas. Estrenada en el año 2012, sí, estamos viejos. La serie, traída por su creador, Alex Hirsch, con 40 episodios en total, distribuidos entre 2 temporadas, la serie contaba con una primicia de un misterio que no solo los personajes debían resolver, sino que invitaba a su público a hacer lo mismo, acompañado de extrañezas y aventuras bizarras. No es de extrañar el por qué la serie se posicionó desde sus primeros capítulos como la leyenda que aún es al día de hoy, donde, junto con Amphibia y The Old House, se pelean por el premio a la mejor serie del canal en esta generación. A fecha de hoy, y ya habiendo salido el libro de Bill, y con rumores de una posible tercera temporada, que honestamente siento que necesita, pero ya hablaremos de ello. Con su popularidad de nuevo en auge, ganándome la curiosidad de volver a ver la serie, no solo para hacer este vídeo, sino también para refrescarme algunos temas, porque que yo sepa no recordaba a Bill tan cariñoso con Stanford. Viendo como muchos la catalogan como una serie perfecta, yo, con la mano en el pecho y sabiendo lo que conlleva, le veo varios fallos en esta segunda vuelta, que me la dejan en el tercer lugar del trío monstruoso. Y antes de que vayan con trinches hasta mi casa, ¿por qué no revivimos este verano de misterios? ¿La serie efectivamente era perfecta? ¿O fue mala idea que su creador terminara la serie con solo 2 temporadas? Y si tuviera una más, ¿hubiera convertido a Gravity Falls en una serie verdaderamente perfecta? Temporada 1, el inicio de todo. Honestamente, Gravity Falls cuenta con un primer episodio que introduce a la perfección al espectador en la serie. No solo porque te plantea bien que algo más grande se esconde a raíz de los diarios y la identidad desconocida de su autor, sino también porque desde el minuto 1 ya te presentan al dúo protagónico, los gemelos Dipper y Mabel Pines, y las personalidades que más los caracterizarían a lo largo de la obra, siendo Dipper el cerebro o el más analítico entre los dos hermanos, pero mayormente cobarde y prácticamente un nerd, y Mabel el corazón o la emocional, que a medida de que avanzamos en la serie vemos facetas mucho más egoístas en su personalidad, donde ya plasman hacia qué lado de interés va cada uno. A Dipper le llaman más la atención los misterios y cosas inexplicables, y a Mabel hacer cosas más de un preadolescente. Ya saben, enamorarse, tener amigos, hacer fiestas y en general divertirse, donde sus padres deciden mandar a sus hijos a pasar el verano en la casa de su lejano tío Stan, en Gravity Falls, un lugar que irónicamente tendría cosas para ambos hermanos. Su tío era un viejo más avaro que el coño, y que al principio no estaba muy contento con la idea de tener a los niños cerca, pero que poco a poco les agarra tanto cariño que sacrificaría lo que fuera por ellos, como lo veremos más adelante. Y a medida de que avanzamos en los episodios, no solo más personajes son presentados, pero para ahorrarnos tiempo solo saltaré a los más importantes para la trama. Por ejemplo, Sus, el cual su rol en la temporada era ser el alivio cómico, un chico agradable y que es casi imposible odiar. Wendy, el estereotipo de la clásica chica super cool y despreocupada, la cual se convertiría en el interés romántico de Dipper, aun cuando se llevan una diferencia de 3 años. Una diferencia nada cuestionable, solo que el chaparrito tiene 12 y la muchacha 15. Me gusta tu determinación, muchacho, pero más despacio, velocista. Y que por dicho enamoramiento imposible, más de una ocasión pierde la cabeza y actúa sin pensar. Gideon, un supuesto psíquico que al final no era más que un farsante como el otro 90%, el cual, aparte de ser súper carismático y tener prácticamente al pueblo entero en la palma de su mano, se enamora enfermizamente de Mabel a primera vista, pero para sorpresa de todos,
Aun cuando Mabel también buscaba un romance de verano, Gideon no solo no le atrae físicamente, a diferencia de los otros múltiples crush fugaces de Mabel que tiene a lo largo de la serie. Gideon es de esos que no entiende un no como respuesta, llevando sus demostraciones de amor cada vez más a lo grande, cosa que solo pone más incómoda a la pobre Mabel. Y como ella no tiene el valor para rechazarlo como se debía, al Dipper hacerlo por ella, casi acabando con la vida de este último, Mabel, dejándole en claro su asco hacia él, aparte de jurar venganza contra la familia Pines y recuperar a Mabel, se revela como el poseedor del segundo diario, o Pacífica Noroeste, el estereotipo de una mean girl, rica, mandona y que se cree superior a los demás que la rodean. Y como tiene recursos de sobra, usualmente se sale con la suya, donde su único rol, al menos en la primera temporada, era molestar a los Pines. Sobre todo a Mabel y sus amigas, aun cuando descubren los hermanos que todo lo que tienen los noroestes, su familia, fama y estatus, son una mentira gigantesca. Literalmente su ancestro solo era el recoge estiércol del pueblo. Pero sin duda, el que se roba el show desde que aparece, y no por nada quedó grabado a fuego en la memoria, fue Bill Cipher. Lo plantaron firmemente como el ser más extraño y poderoso presentado en la serie, el cual demostraba saber mucho más de lo que aparentaba, porque a pesar de no poder interactuar en nuestro mundo si no era mediante un trato o acuerdo, al menos en ese punto en la serie, siendo un ser prácticamente invencible, tenía el ojo puesto en un objetivo mucho más grande, formando la mayor parte del misterio sobre los diarios y el autor. Pero, jurando su regreso más adelante, se notaba que los escritores nos estaban restregando en la cara a la verdadera mente maestra del futuro raro Magedón. Y hablemos de los últimos 2 episodios de la temporada, como al parecer ya se está haciendo costumbre en este canal. Diría que este final de temporada es el segundo que mejor combina eventos previos para preparar su clímax de temporada y dejar pegado a la silla a los fans. Partamos desde la invocación de Bill y adentrarnos en la mente de Stan, quien, al ser el personaje que más aparentaba una cáscara de normalidad, no mentirá al decir que al menos en su momento, todos estábamos emocionados por descubrir sus oscuros secretos, que viéndolo en retrospectiva y ya teniendo todo el contexto de su pasado, es tierno suponer cómo veía a Dipper como el reflejo de su hermano Stanford, y en lugar de enojarse o tratarlo duro porque sí, le da el muy necesario en algunas ocasiones amor rudo, con tal de prepararlo para el mundo y volverlo un mejor hombre. Un hecho más que necesario para afrontar lo que ahora sabemos de sus padres gracias al libro de Bill. Y aún con la supuesta derrota momentánea de Bill, Gideon igualmente se hizo a la fuerza con las escrituras de la Cabaña del Misterio, haciéndose su dueño, expulsando a los Pines. Que estoy 90% seguro que así no funciona la transferencia de bienes o propiedades. Pero hagámonos los locos para conveniencia del guión, donde mientras la reputación de Gideon subía, Stan decía hacerlo más maduro y regresar a los chicos a su casa, en vista de no poder mantenerlos. Gideon, obsesionado con obtener el supuesto libro faltante, porque cabe recordar que evidentemente él no sabía que existía un tercero, los gemelos, en un patético esfuerzo por recuperar la cabaña, prácticamente se lo entregaron en las manos, y ya sin nada que hacer, a punto de abandonar Gravity Falls, son perseguidos por un gigantesco Mecha Gideon, quien pensaba que aún ellos conservaban uno de los diarios y escaparían con él. Gideon, habiendo capturado a Mabel, y Dipper como el único capaz de salvarla, paralizado del miedo, recordando el cobarde que en realidad es, con un par de huevos tamaño avestruz, se avienta contra Gideon a puño limpio, donde su robot termina destruido. Y cuando parecía que al final Gideon volvería a salirse con la suya, Stan logra desenmascarar al pequeño charlatán frente a todo el pueblo, terminando en su encierro. Y con los protagonistas nuevamente felices, Stan, con la posesión de los 3 libros, el misterio apenas había comenzado. La temporada 1 es bastante buena, la verdad, a comparación de, por ejemplo, The Old House, donde su punto más fuerte fue el final de temporada, o de Star vs. las Fuerzas del Mal, donde era una temporada meramente introductoria, con muy poca seriedad. Eso sí, buena no significa perfecta, y eso no sé si sea por propia idea del creador,
o por influencia de Disney en la serie, porque la temporada tiene muy pocos momentos serios en realidad, predominando más los chistes por sobre lo tétrico y misterioso, cosa contraria a la segunda temporada, que cuando la serie se pone seria y casi espeluznante, son catalogados por muchos y la crítica como los mejores episodios de la serie. Momentos que no estoy seguro si muchos habrán visto por la censura de Disney. Y Alex Hirsch es bueno planteando escenarios tenebrosos, cosa demostrada tanto en el libro como en los pasajes ocultos de la página de Bill. De allí mi duda. El formato de los episodios son mayormente episódicos, exceptuando algunos casos, donde presentan personajes que tendrán un impacto directo en la vida de los protagonistas y cobran cierta relevancia para la historia. Ejemplos: Pacífica, Gideon o las amigas de Mabel, porque muchos otros quedan con el rol de una única aparición o roles más secundarios y fugaces, como en el caso de Robbie, quien solo estaba para ser el rival amoroso de Dipper, a diferencia de los protagonistas, quienes están basados en personas reales y por ello se sienten más vivos, exceptuando Wendy, claro está, la cual está vacía en contexto, no tiene metas o pensamientos propios, solo sirve como el interés amoroso de Dipper. Para este punto, Dipper y Mabel tenían al público prácticamente dividido, porque literalmente representaban a dos tipos de fans en las series, casi como si fuese un Dark Souls: los que buscaban códigos y señales secretas en cada frame, o los que simplemente venían a divertirse con las payasadas, donde en esta temporada predomina el grupo Mabel, porque si hay 20 capítulos en la temporada, así que solo 7 contribuyen al misterio central. Los otros 13 resultan en aventuras random, y no digo que cada episodio tenía que tener full relevancia para la serie, como terminó siendo la segunda temporada de The Old House, pero al menos una distribución más pareja, o sembrar pistas de una manera más como Scooby-Doo Misterios S.A., donde a pesar de enfrentar casos random se obtenía una pieza nueva del puzzle en cada ocasión, le habrían otorgado más peso a capítulos que si no te los viste, honestamente no te perdías de nada. Y en cuanto a la evolución de los personajes, evidentemente Stan se lleva la corona, seguido por Dipper, donde curiosamente Mabel es la que menos cambia a lo largo de los episodios, siendo ese cambio casi nulo. Y con eso no quiero decir que cada personaje deba cambiar drásticamente al finalizar una temporada, pero la evolución de Mabel es prácticamente invisible a lo largo de los capítulos. Jamás deja de ser ese personaje alegre que no piensa sus acciones, donde, cuando la situación no sale como quiere, se transforma en alguien sumamente egoísta. El típico: se hacen las cosas como yo quiero, sí o sí. En un principio, Mabel irónicamente era la hermana favorita en ese entonces. Pero entonces, ¿qué pasó para transformarse en uno de los más odiados? Veámoslo en la segunda temporada. La segunda temporada, literalmente el último esfuerzo de la serie. Si debe contar algo, es ahora o nunca, porque a diferencia de The Old House, que la cancelaron en su segunda temporada, aquí Gravity Falls tiene todo el camino libre. Es más, fue el propio Alex quien no quiso hacerle una tercera temporada. Un grave error, la verdad, pero ya llegaremos a eso. Honestamente, la segunda temporada no cambia mucho a lo ya presentado en la serie. Diría que es solo la versión 1.2 de la temporada 1. Y no lo digo como algo malo, solo me parecía curioso y lo anoté en el guión. ¿Que no te importaba? Pues ya te la comiste. Nah, pero pongámonos serios. Si bien mantiene la misma estructura que su anterior temporada, aquí, aparte de presentarnos al hombre clave del misterio, o sea, Stanford, el hermano gemelo genio de Stan, también le brindan un poquitico más de trasfondo a ciertos personajes. Algunos a los cuales este poquito les viene como agua de mayo, y a otros, bueno, existen. Y para trabajar en orden, dividiré el análisis antes de Stanford y previo a Stanford, ¿ok? Ok, polilla. La temporada arranca justo donde nos dejó la primera,
o sea, están intentando reparar el portal dimensional, pero aún le faltaba para estar operativo, y con agentes del FBI empezando a interesarse por descubrir qué escondía el pueblo y los Pines, se nota que poco a poco empezábamos a ver cosas más aterradoras y duras a primera vista, porque a ver, compárenme a los hombres Tauro o a Rudo más puños contra esta cosa o esta. Casi se había transformado en una serie de terror con monstruos y situaciones más oscuras. Un toque que le viene excelente para darle identidad a la serie. No por nada de dicha idea nacieron los que para muchos son los mejores episodios de la serie. En el búnker, la novia de Sus o el misterio de la mansión noroeste. Capítulos casi tenebrosos y donde, a favor de omitir chistes, se tocan temas más serios para el público. Aceptar que a veces no porque tú quieras a alguien, la otra persona te querrá de la misma forma o compartirá dichos sentimientos. Y es bueno dejarlos ir. La definición misma de una novia tóxica al extremo y cómo le cuesta a algunas personas madurar y sentar cabeza, o como la historia la escriben los ganadores o poderosos, y que no por venir de un sitio, situación o persona estás obligada a hacer lo mismo. Siempre podemos ser mejores si realmente queremos. Creo que ya pueden ver a los más beneficiados en esta primera parte de la temporada, ¿verdad? El viejo McCocket, quien pasó del viejito loco del pueblo a tener un papel más vital en la serie. Sus, quien solo tenía el rol del alivio cómico, a estar verdaderamente vivo al ver de primera mano su pasado con el abandono de su padre y cómo ahora es comprensible ese cariño incondicional hacia Stan, al ser la figura paterna que jamás tuvo, o cómo se le dificulta avanzar en su vida o formar una relación, donde afortunadamente encontró a su media naranja de manera realista, porque a ver, levante la mano, ¿cuántos con pareja? Todo eso no inició nada más que como una conversación casual, o sin duda pacífica, a la cual se le dio más lados buenos que la sacan de su simple estereotipo inicial. Pudimos ver que en serio se esfuerza en lo que le gusta, lucha por la atención de unos padres desatentos, mismos padres que prácticamente le quitan cualquier libre albedrío, volviéndola prácticamente una muñeca sin pensamientos propios, y con solo 2 capítulos pudieron cambiar su recibimiento por el público, siendo el más impactante el del fantasma de la mansión noroeste, donde se nota que a Pacífica sí le afectó el descubrir sus verdaderos orígenes, pero es fácil esconderlos bajo una capa de otros éxitos familiares, una capa igualmente falsa. Su familia son ladrones, mentirosos, traidores, y su temor más grande es ser igual a ellos, cosa que Dipper tranquiliza diciendo las palabras correctas. Tal vez tus padres y antepasados eran así, pero tú no tienes que volverte como ellos. Aún no es tarde. ¿Qué puedo decir? Esa frase pegó excelente. Sin olvidar que en ese mismo capítulo notábamos una química muy natural entre esos dos, viendo a nacer el Dipsífica, un ship que lastimosamente no volvieron a usar en toda la serie. Algo que hubiera servido no solo para finalmente pasar página con lo de Wendy, sino que le hubiera dado un mejor enfoque al bendito capítulo de Dipper el Ligón. Pero pasemos al final de esta primera parte. El capítulo juega todo el tiempo con hacernos sospechar más y más sobre Stan, sus múltiples identidades falsas, cómo fingió su muerte, el laboratorio bajo la cabaña, o por qué no podía decir el propósito de dicho portal. Y si no fuera por Mabel, quien, aún con toda la evidencia diciéndole lo opuesto, prefiere confiar en Stan. Un pensamiento tanto bueno y peligroso a mi parecer. Pero bueno, lo importante es que Ford hace su aparición. Esta primera parte, formada por 11 capítulos, es sumamente entretenida en la gran mayoría de episodios. No se sienten como que existen capítulos relleno, exceptuando el capítulo de Cupido, o el de las historias cortas, claro está. Cada capítulo se siente que aporta algo más a los personajes, tanto en lo bueno como en lo malo. Y fue también donde allí se dividió la línea del favoritismo entre los gemelos.
Aunque Dipper no era ningún santo, por casos como el del multioso, Rudo McGolpes, la fiesta de zombies o cuando reveló a Robbie frente a Wendy, sus acciones era evidente que estaban mayormente impulsadas por sus inseguridades y ese enamoramiento por la chica inalcanzable. Un efecto colateral por crearle a ese arquetipo de chica perfecta e inalcanzable. Pero en el caso de Mabel... Ay, ¿cómo lo explico? Mabel de alguna forma siempre sale bien parada ante las situaciones, ya sea que irónicamente tuviera o no la razón. De alguna forma siempre sale bien parada, no importa la cosa que haga. Al menos en casos como el multioso, Rudo McGolpes o cuando lastimó a Wendy, Dipper reconocía que se equivocó. Y más adelante se nota que aprendió de dichas experiencias. Y Mabel era como un gato, porque siempre caía bien. No importaba si lo arruinaba, existía alguna justificación a sus actos, ya sea por el bien común o todos cometemos errores. Y está bien cometer errores, somos humanos por una razón, pero en el caso de Mabel... ¿se equivoca como 4 veces con la misma piedra? Sin mencionar cuando casi estuvo dispuesta a sacrificar a Dipper con tal de seguir su obra de marionetas, solo tomando la decisión correcta a causa de las palabras de Bill, quien le remarca irónicamente cómo Dipper es quien da el brazo a torcer. Y quien me diga que Dipper fue el culpable por dejarse engañar, recordemos que no solo se le estaba acabando el tiempo, o sea, perdería para siempre la información sobre el dueño del diario. También se suponía que Mabel debe ayudarle. Pero, ¿qué hizo la muchachita? Obvio, lo ignoró completamente, aún después de ayudarle, quedándose días sin dormir para duplicar el esfuerzo. Si sumas estos factores, no me extraña que Bill aprovechara tal momento de debilidad. Además que en varias ocasiones se pasaba con sus acciones o bromas, siendo casi un bullying excesivo contra su hermano, menospreciándola a la mínima oportunidad, burlándose o a veces compitiendo contra él, porque sí, como en el caso del cuarto. Yo vengo de una familia venezolana y también tengo hermanas, así que conozco bien el clásico chalequeo entre hermanos o familia, pero en algunas ocasiones sentía que Mabel en serio no sabía cuando se acababa el jueguecito y empezaba el bullying. Sin olvidar, claro, cómo demostró ese sentimiento casi obsesivo para que las cosas sean como ella lo quiere. En el capítulo de Cupido, donde como alguien de su grupito de amigos no era feliz porque lo votaron, en lugar de darle su espacio y que él lo superara con el tiempo, Mabel sí o sí necesitaba conseguirle una nueva pareja. Porque claro, como dicen, un clavo saca otro clavo. Donde, spoiler alert, todo se pone peor que antes. Pero como siempre, la serie actúa como si efectivamente Mabel actuó bien. Incluso en el libro se inventan la excusa de que la poción solo funcionaba 3 horas. Y si duraba tras eso, resulta que era amor verdadero. ¡Wow! No veo una justificación más conveniente desde el "lo hizo un mago". Creo que es obvio el punto al que quiero llegar. Tal vez de niños o cuando vimos la serie por primera vez no notábamos tanto estos puntos en el personaje, pero se hacen evidentes una vez le das una segunda vuelta a la serie, y es lógico que el público la tache del peor personaje por dichos momentos sumamente egoístas, sin obviar el más perjudicial para el personaje. Pero ya llegaremos a ese tema, continuamos con los últimos 9 episodios. Tras la aparición de Ford, se nos revela todo el pasado de Stan y cómo llegó a estar atrapado, que, habiéndoles acordado dejar vivir en la cabaña en lo que dura el verano, honestamente, esta segunda parte se siente un pelín comprimida y acelerada a mi parecer. De los últimos 9 episodios restantes, Ford solo tiene una participación realmente llamativa en 7 de dichos episodios. Y eso que 2 son obligatorios porque son el Raromagedón. Para ser lo último de la serie, ahora es cuando deberíamos tener episodios que nos dejen la boca en el suelo uno tras de otro. Pero en lugar de eso, tenemos segmentos que comen tiempo en los episodios, que tal vez debieron ser tratados con más calma o planificar mejor la idea. Como el del último Mabel Cornio, Dipper el Ligón, Calabozo, calabozos y más calabozos,
o el de Stan electo, mayoría quedando normaluchos tirando olvidables. Excepto el de los unicornios, ese es malo con todas las letras. Donde, si el mensaje de que Dipper representa a Ford y Mabel representa a Stan no fuera claro, el personaje de Ford no interactúa con otros seres que no sean Dipper o Stan. Con Dipper, el único ser con el cual realmente disfruta su compañía, ya que no solo comparten gustos y pasatiempos, también para Dipper, Ford es el único amigo que verdaderamente entiende sus gustos y no se burla de ellos, como cierta hermana o tío. Pero hablemos de los últimos 4 episodios de la serie. Dipper y Mabel contra el futuro es uno muy bueno para hacer el acto de apertura del arco del Raromagedón. Mientras Dipper demuestra su valía y cómo este está entusiasmado sobre el futuro, Mabel es lo opuesto, estando cada vez más molesta y asustada del mismo, llegando a su punto crítico al saber que Dipper pensaba quedarse con Ford en Gravity Falls, que, habiendo obtenido por accidente la grieta dimensional, decidió entregarla con tal de mantener un verano eterno, su acto más egoísta sin duda, porque me he topado a muchos justificando este hecho con que se dejó engañar y toda la cosa, pero el chiste no es que se dejó engañar, sino que sin pensar en cómo afectaría a otros, quien se mostraba supuestamente como la más comprensiva y caritativa de la serie, iba a mantener a todos atrapados en un verano eterno con tal de no encarar al futuro. Así que no hay justificación. Mabel creó el Raromagedón. Ahora hablemos del Raromagedón como tal. El primer episodio está en un 50-50. Tiene una primera mitad muy buena, con todo sobre la destrucción de los diarios, la captura de Ford y cómo todo parece casi perdido en un escenario muy a lo Max Max, en tan solo 3 días del suceso. Pero su segunda mitad es simplemente muy aburrida. Ya saben, Wendy siendo perfecta como toda la serie, la persecución de Gideon, el cual no solo les revela dónde tienen a Mabel y prácticamente les entrega la llave, sino que cuando los tenían acorralados, a base de un discurso de último minuto, Gideon se pasa al lado de los buenos. Oh, perdóneme, no sabía que sin querer cambié la programación y ahora estaba viendo Steven Universe. Porque en serio, algo que me choca son esos cambios de corazón a base de discurso sin justificación realista. Literalmente le aplicó un "yo antes era como tú". El segundo episodio, si ya el personaje de Mabel estaba pendiendo de un hilo, todo lo que hace en este episodio fue el peso extra necesario para caer directo al odio del fandom. Partamos que, sin ningún cargo de conciencia, mientras afuera se estaba desatando el apocalipsis, ella no tenía ni la más mínima intención de salir de ese mundo de fantasía. Uno donde se hacen las cosas como ella lo quiere y cuando lo quiere. No es como si ya toda la serie hubiera sido así. Y con una doble cara tremenda, básicamente le echa la culpa a Dipper por decidir quedarse con Ford, hermano al cual reemplazó por su disque versión mejorada. O sea, un lambiscón que solo dice que sí a sus estupideces. Hasta el final, cuando la serie tenía un pequeñísimo chance de darle su desarrollo a Mabel, sobre cómo lo quiera o no, a todos les toca madurar tarde o temprano, porque eso es un proceso natural. Y aun si cada uno toma caminos distintos, eso no destruirá el lazo que tendrán de por vida como hermanos, una lección sumamente necesaria, haciendo un paralelismo buenísimo con el conflicto que surgió entre Stan y Ford, porque mientras a ellos los separó por más de 30 años a causa de Stan no aprender la lección, a Dipper y Mabel los hubiera unido aún más. ¿Pero qué hace la serie? ¡Por supuesto! Dipper se disculpa y complace nuevamente a Mabel, jurando nunca pensar en separarse de nuevo, sin esta haber aprendido nada. ¡Ay! A ver, no entiendo qué pensaba el creador a la hora de trabajar a cada personaje, porque mientras a unos les dio buenas remontadas y desarrollos medianamente satisfactorios como Sus o Pacífica, en el caso de Mabel fue todo lo opuesto.
cada vez más a mis ojos y a los del público, el personaje se hundía más y más en el pozo. Sabemos que el personaje lo basó en su verdadera hermana, y tal vez, solo tal vez quiso plantearla como la imagen que tenía de ella, una chica alegre, buena y divertida, pero llega un punto a la hora de desarrollar al personaje de que debes destruir esa imagen que tú mismo le tienes para hacerlo avanzar, porque si no ocurre un caso como este, donde en lugar de ayudarla, la estás perjudicando, porque me apuesto lo que sea, si la cosa hubiera sido al revés, Dipper allí sí se hubiera visto forzado a aprender la lección. Ya en el último capítulo tenemos la preparación para acabar con Bill, que viéndolo por segunda vez, ya desde el primer especial del Raro Magedón, nos estaban dando spoilers de cómo se derrotaría a Bill. Y hay que admitir que ese robot gigante está potente. Y vamos a acelerar esta vaina porque ya todos sabemos cómo termina. Stan y Ford logran engañar a Bill para que este último se metiera en la cabeza de Stan, donde, usando el borra memoria, borran a Bill de esta realidad salvando el mundo. Pero con el sacrificio de haber perdido al tío Stan, y como se dijo en la serie, nadie es capaz de recuperar su memoria una vez borrada, adiós Stan, tu sacrificio vivirá en nuestros corazones. El héroe del pueblo Stanley Pines recuperó por completo su memoria y... ¡Ay, por favor! ¡Me tienes que estar... Y sí, este es otro problema. No sé ustedes, pero ¿no sienten que este final es... demasiado Disney? A ver si entiendo. Los héroes derrotaron al ser místico interdimensional, casi provocaron un apocalipsis, e incluso la responsable no tuvo que aprender nada sobre esto. Y al final incluso el único sacrificio que hacía que la situación tuviera un toque de seriedad y reflexión, nos lo pasamos por la raya y le devolvemos la memoria porque sí, con fiesta de despedida incluida. ¿En serio? ¿Qué rayos pasó? A ver, acepto y aplaudo al creador por jugar con nuestras expectativas sobre cómo acabarían con Bill, e incluso el sacrificio es doloroso, porque irónicamente Stan fue el que más cambió en toda la serie, y se hizo del cariño del público. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿para qué mierda metieron esa escena si al final no se quedaría sin su memoria? Y no vale la excusa de la serie sobre el álbum de Mabel, porque se supone que el aparato borra permanentemente los recuerdos del afectado. Y la serie nos dio muchísimos ejemplos para notar lo peligroso que era esa vaina en las manos equivocadas. Y ahora resulta que es tan fácil deshacer los efectos solo intentándole recordar. Este final apesta color de rosa. Todo se mueve muchísimo para terminar lo más felices a los personajes, aun si eso contradice eventos pasados. Porque en serio, ¿para qué meten un supuesto sacrificio si ni siquiera lo van a respetar? Y aclaro, esto no entra en la misma escala como los sacrificios de Luz o Anne, donde al menos se sienten con una coherencia y ayudan a sacar el máximo potencial de los protagonistas. Pero aquí, sabiendo que existía otra forma de ganar, por ejemplo lo de los símbolos, da la sensación que solo nos estaban troleando. Yo voy a proponer un final y ustedes me dicen qué les parece. Imaginemos el siguiente escenario. Primero, Mabel sí entiende la lección y madura como personaje, aceptando que Dipper se quede con Ford. Efectivamente, le borran la memoria a Stan, pero a diferencia del original, aquí se respeta la lógica y no es posible regresársela. Él no lo recordará, pero nadie en Gravity Falls olvidará el sacrificio de Stan Pines. Pasa el tiempo y tenemos la fiesta, donde vemos que poco a poco restauran el pueblo, mientras donde estaba la estatua de los noroestes, hacen una de Stan. Y cuando llega la hora de despedirse con las clásicas lágrimas, Mabel dándole un último abrazo a Dipper, dándole todo su apoyo, Ford, al verlos, dice la siguiente frase: ¿sabes? Mi oferta está disponible en cualquier momento, Dipper. No precisamente tiene que ser ahora. Mabel te necesita y tú la necesitas. ¿No lo crees, Stanley? Y también creo que me alejaré de Gravity Falls por un tiempo. Tal vez no lo recuerdes, hermano, pero hace años nos prometimos vivir miles de aventuras por el mundo. Haremos muchísimos nuevos recuerdos. Pero ahora, juntos. ¿Estás llorando? No.
sí. Ya está. De esta forma que se me acaba de ocurrir, no solo no hago que el sacrificio fuera un bait, le doy seriedad al momento, sino que al igual que el producto final, tanto Mabel y Dipper se mantienen juntos, y Stan y Ford viven sus aventuras. ¿Era tan complicado hacer esto? Recuerda mi afirmación al inicio, ¿verdad? Sobre que Gravity Falls necesitaba una tercera temporada. Pues a esto me refería. La temporada 2 tiene un grave problema a mi parecer, y es que se siente como dos temporadas completamente distintas, que fueron recortadas y pegadas, porque la primera mitad hasta la aparición de Ford es demasiado bueno, y que ese final perfectamente parece final de una temporada propia, pero la segunda parte tiene todo lo que comenté anteriormente. No goza de un buen ritmo para ser según el final de la serie. Muchos temas no fueron trabajados de la mejor manera, e incluso con una tercera temporada se hubieran metido episodios que fácilmente le daban más estructura y solidez a ciertos eventos o comportamientos de los personajes. Por ejemplo, uno salido de la página de Bill, donde narran lo que fácilmente junto al capítulo de la mansión era una pieza clave para no solo el desarrollo final de Pacífica y el comienzo de los intentos de Bill para obtener la grieta, sino contar que los padres de Dipper y Mabel se estaban divorciando. Cosa que justificaría un poco más el temor de Mabel de dejar Gravity Falls sola y separarse de Dipper. Y si quieren verlo ustedes mismos, vayan a ver este videazo de mi compa el Ray Tepti, donde si recibe mucho apoyo, seguirá con el resto. Gravity Falls es una serie que marcó a toda una generación, tanto de televidentes como creadores, y es asombroso el amor incondicional que aún a día de hoy le muestran sus fans. Pero como toda cosa en este mundo, la serie no es perfecta ni mucho menos. Si tuviera que decirlo, su punto más fuerte sin duda es el misterio que desarrolla, cosa que funciona excelente para una primera vista a la serie, pero también la perjudica enormemente a la hora de volverla a ver. Porque, bueno, ya te sabes el misterio, pero no por ello la estoy tachando de una serie mala ni mucho menos. Solo digo que al menos yo la percibo muy reprimida, ya sea por la propia cadena, porque es sorprendente la cantidad de material censurado en la serie, y no me sorprendería en que tuvieran cierta influencia a la hora de dirigir los capítulos, o por el propio Alex, porque él no sufrió lo que vivió The Old House, y se notaba que el chamo tenía una idea a lo que quería dirigir su obra, al contrario de Star, que bailaba sin coordinación entre casi 3 temas distintos. Entonces, no comprendo por qué solo 2 temporadas, cuando pudo tener 3 para trabajar con calma todos los ángulos posibles, lo que fácilmente hubiera convertido a Gravity Falls sin duda alguna en un verano inolvidable. Espero que este video les haya gustado. Sabes que me puedes dejar un like, comentario y suscripción para ayudar a este hermoso canal. Y si no estás de acuerdo con alguno de mis comentarios, eres más que bienvenido a escribírmelo en los comentarios. Con todo el respeto posible, por favor. Sin nada más que decir, soy Johnny Rax y les deseo ¡buenas noches!